Hola amigos. Hoy vamos a hablar de un tema delicado. Un tema que todos, tarde o temprano, vivimos de cerca. Vamos a hablar de los velatorios y de lo que ocurre en ese lugar cuando despedimos a un ser querido. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que pasa en un velatorio, en el lugar donde permanece el difunto hasta ser enterrado? ¿Crees que todo es solamente lo que vemos? ¿O crees que ahí se mueve algo que no todos pueden percibir? Te lo digo desde ya, mucha gente se sorprendería. Y después de escuchar esto, probablemente no volverás a ver un tanatorio como antes. Antes de continuar, te pido algo importante. Este tema requiere respeto. No vengo a crear miedo. No vengo a hacer espectáculo. Vengo a compartir lo que he aprendido y lo que he vivido con el mundo espiritual. En esos momentos tan delicados, cuando damos el último adiós a nuestro ser querido, espiritualmente hablando, ocurre algo en ese lugar. Pero muchos ni lo ven ni lo sienten. Y si lo sienten, no saben explicarlo. Yo llevo muchos años trabajando con lo espiritual. Y hoy te voy a contar qué ocurre en un velatorio cuando estamos conmovidos despidiendo a alguien que amamos. Para empezar, hay que entender algo. Un velatorio no es un lugar cualquiera. Aunque por fuera parezca un sitio normal, por dentro energéticamente se vive distinto. Yo lo describo como un punto de encuentro. Un lugar donde se juntan emociones intensas, despedidas, recuerdos y presencias. Mientras velamos a nuestro familiar, lo normal es que su espíritu esté ahí con nosotros, viéndolo todo. Sí, tal cual. Muchas personas creen que cuando alguien muere, desaparece al instante. Pero no siempre es así. A veces, el espíritu permanece cerca por un tiempo. A veces por amor. A veces por confusión. A veces porque todavía necesita comprender que ya no pertenece al plano físico. Por eso hay personas que cuentan experiencias durante el velatorio. Dicen cosas como: sentí que estaba ahí. Lo soñé esa noche. Me pasó algo extraño en la sala. Sentí un olor, una caricia, un escalofrío. Escuché un ruido, como un golpe. Vi una sombra. O incluso sentí una paz que no sé explicar. Y aquí quiero decir algo con claridad. No todos lo viven igual. Hay quienes no sienten nada. Hay quienes sienten solo tristeza. Hay quienes sienten paz. Y hay quienes sienten algo pesado, como una carga en el ambiente. Eso depende de la sensibilidad de cada persona y también de lo que se mueve en ese lugar. Porque en un velatorio se acumula mucha espiritualidad. Y a mí personalmente, hay una parte de esto que me parece bonita. Saberlo da esperanza, porque te recuerda que todo no termina con la muerte, que seguimos existiendo, pero de otra manera. En un velatorio, si tú quieres, puedes hablarle a tu ser querido. Puedes decirle lo que no dijiste. Puedes agradecer. Puedes pedir perdón. Puedes decir: te amo una vez más. Y aunque tú no veas nada, muchas personas sienten que ese mensaje llega.
porque esa despedida no tiene por qué ser un final definitivo. Puede ser una despedida con amor, sabiendo que hay continuidad. Pero ahora viene la pregunta que casi nadie se hace. ¿Y después qué pasa? ¿Se van donde deben? ¿Todos se van? ¿O algunos se quedan? Hay espíritus que se quedan con su familia un tiempo, como un tiempito. Se quedan hasta que se conciencian de que todo va a estar bien, de que ya no pertenecen a la tierra, y después descansan. Se van al lugar que les corresponde. Pero no todos los casos son iguales. Algunos se quedan donde se les hizo el velatorio. Otros se quedan cerca de una persona. Otros se quedan porque no entienden. Otros se quedan por apego, por miedo o por confusión. Y aquí es donde muchos preguntan, ¿cómo sabes eso? Yo lo digo claramente, soy sensible. Y en muchas ocasiones noto estas presencias. Y me producen ciertos síntomas que me lo hacen saber. Por eso digo que el tanatorio es un punto crítico, porque es un lugar donde se velan a varias personas en un mismo día. Y el día anterior hubo otros. Y el anterior también. Es un lugar donde constantemente se mueven despedidas y emociones. Y aunque solo veas pasillos y salas, energéticamente puede sentirse cargado. Mucha gente lo describe igual. Se siente el ambiente pesado. Me da angustia. Me mareo. Me duele la cabeza. Me falta el aire. Me entra una tristeza de golpe. Ojo con esto. No siempre es algo espiritual. También puede ser el estrés, el dolor, el cansancio, el llanto contenido. Pero hay veces que no. Hay veces que una persona entra bien y de repente se siente mal sin motivo aparente. Y hay algo más importante todavía. A veces la gente sale del tanatorio y sigue con los síntomas. Y ahí es cuando se entiende que, en algunos casos, algo se viene con nosotros. Yo antes de entrar a un tanatorio, a veces digo mentalmente, voy a estar poco tiempo, quedaos aquí, y no vengáis conmigo. Lo digo porque no es la primera vez que entro a un lugar así y empiezo a sentirme mal. Y lo peor no es sentirme mal dentro. Lo peor es salir y seguir mal después. Los síntomas más comunes que he sentido o que me han contado son estos: angustia, mareo, vista borrosa, dolor de cabeza, dolor de estómago, un pinchazo en la parte interna del ojo, normalmente el izquierdo, tristeza repentina, ansiedad y una sensación de peso en la espalda o en la nuca. No son agradables. Y lo importante aquí es esto. No tienes que tener un don especial para que te pase algo así. A veces le ocurre a gente que no cree en nada. Y por eso se asustan más, porque no entienden lo que sienten. Por eso comparto lo que hago yo. No para crear miedo, sino para que tengas una herramienta si algún día te ocurre. Yo llevo conmigo una cruz colgada del cuello y a mí me va bien.
pero cada persona tiene su fe y su forma. Lo más importante no es el objeto. Lo más importante es la intención y la autoridad con la que tú pides protección. Hay una oración que yo siempre recomiendo y dice así: Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo. La oración se dice mentalmente. Y si te sientes mal, puedes hacer lo siguiente. Primero, pon las manos en los hombros contrarios, como cruzándote, o ponlas en el pecho. Segundo, di la oración mentalmente, con calma. Tercero, cuando termines, sacúdete hacia abajo rápidamente, como descargándote. Si notas presión en la cabeza o en los ojos, puedes hacer una variación. Pon una mano en la cabeza y otra en los ojos. Di la oración mentalmente. Y al terminar, sacude hacia abajo. Puedes repetirlo todas las veces que lo necesites, de día o de noche, una vez o varias veces. Lo importante es que te sientas mejor. A veces he salido de estos lugares con dolor de espalda, un dolor raro, como si algo se me hubiera subido a la espalda. Y muchas veces se siente en las cervicales. Por eso, en esos casos yo hago esto. Pongo una mano encima de la cabeza y otra en las cervicales. Digo la oración mentalmente y al terminar, sacudo hacia abajo. La verdad es que noto mejoría y por eso quería compartirlo. Porque aunque tú no tengas un don como yo, a veces estas cosas se pegan. Y es bueno saber cómo hacer para que se vayan. Ahora, quiero dejar algo muy claro. No quiero que vayas con miedo a un velatorio. No pasa nada por ir. Es un momento de respeto y despedida. Pero si notas estos síntomas, haz algo sencillo. Sal fuera un ratito. Toma aire. Respira. Bebe agua. Relaja los hombros. Y si quieres, di la oración o usa tu propia técnica espiritual. Hay personas que tienen su forma. Se relajan, se dan baños, hacen respiraciones, rezan. Yo comparto esto porque a veces cuesta que se vayan. Y de repente estás triste o enfadado sin razón aparente. Y puede venir de ahí. Si te ocurriera que aún haciendo estos consejos no encuentras mejoría, busca ayuda. Descarta primero lo físico y lo emocional. Y si sientes que es algo más, apóyate en alguien de confianza. Pero por favor, no te sugestiones. No tiene por qué ocurrirte a ti. No es algo que pase siempre. Esto depende de muchas cosas. Lo importante es que ahora ya sabes algo. En un velatorio se mueve espiritualidad. Y no todo el mundo lo nota, pero existe. Y esto no es para asustarse. Es para entender. Para despedir con amor, para hablar desde el corazón. Porque si el espíritu está ahí, viendo y sintiendo, tu despedida tiene valor. Tus palabras tienen valor. Tu amor tiene valor. Este es un canal espiritual. Y poco a poco iré contando misterios y experiencias que muchos no creerían. Pero lo hago con una intención: ayudar
sin cobrar, sin vender miedo, sin espectáculo, solo por ayudar. Si este mensaje te sirvió, compártelo con alguien que esté pasando un duelo, o con alguien que haya sentido cosas extrañas en un velatorio y no se haya atrevido a decirlo. Y si quieres, cuéntame en comentarios. ¿Alguna vez sentiste algo extraño en un tanatorio? ¿Una sensación? ¿Una señal? ¿Un sueño? ¿Un cambio de ambiente? Yo los leo. Te mando un abrazo con respeto y cariño. Y recuerda, no estás solo. Un saludo